Voy a invitar al doctor Jim Adams que venga conmigo esta mañana. He invitado al doctor Adams a venir y compartir la palabra de Dios. Jim, es un placer el poder tenerle con nosotros hoy. Jim es profesor en el Seminario Teológico de Dallas, también pastor de discipulado en la iglesia Park Springs. Usted creció aquí en los Estados Unidos, pero fue al campo misionero y habla español mejor que yo. Así que prepárese, el Señor ha provisto una gran bendición para todos nosotros esta mañana. Y también al final del servicio, si usted tiene interés, el doctor Adams ha escrito un libro basado en la vida de Pedro en relación con Jesús, Principios de Pedro para crecer en Cristo, Piedras Vivas. Es un muy buen libro. Si usted lo compra en Amazon es un poquito más caro, él tiene un par, si le interesa puede venir a platicar con él, pero altamente recomiendo su libro porque ha sido de bendición para mí. He tenido oportunidad de recibirlo también y creo que sería de bendición para usted. Jim, bienvenido a TFC. ¿Por qué no me ayuda a dar la bienvenida al doctor Jim Adams? Gracias, hermanos. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Como ven, yo soy puro gringo. No soy Jim Adams, pero no de los Chicle Adams, ni tampoco de los locos Adams. Pero les voy a rogar de antemano que tengan paciencia conmigo, porque mi español es mi segundo idioma. Nosotros tuvimos el privilegio de vivir muchos años en América Latina. Mi hijo mayor nació en Argentina, mi segundo hijo en El Salvador, no sé si está bien, puro guanaco, sí. Y luego pasamos 12 años, casi 13 años en Guatemala. Y para mí ha sido, sí, Guatemala. Fue un privilegio criar a mis hijos en América Latina. Ellos consideran que Guatemala es su hogar de corazón. Y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. En los años en que estuvimos sirviendo en Guatemala, comenzamos el año 2010 con mucha expectativa. En ese momento yo estuve sirviendo como el rector del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. Y comenzamos el año y yo pensé, va a ser un buen año, vamos a ver a Dios haciendo cosas grandes aquí entre nosotros. Y comenzamos el año bien, pero ahí por el mes de marzo y abril las cosas se pusieron complicadas. Porque con el presupuesto del seminario recibíamos el 2% por debajo de lo presupuestado y gastábamos más, como un 2-3% más de lo presupuestado. Resulta que para el mes de agosto nosotros ya llevábamos el déficit más grande en toda la historia del seminario. Y yo, como rector. En el mes de agosto era el mes de celebrar nuestra cena con los donadores para agradecerles su compromiso con el seminario, pedir sus oraciones también que nos ayudaran económicamente. Y estuvimos orando, preparándonos para ese gran momento de la cena con los donadores. Siempre un evento muy especial en la vida del seminario. Yo estuve reunido con la directora de desarrollo y después de platicar con sus planes para la cena, ella me dice, ¿sabe que tienes una manchita ahí por el ojo? ¿Sí? Y luego me miré en el espejo y yo tenía una manchita ahí cerca de mi ojo. Regresé a casa en la noche, mi esposa me dice, tienes una manchita ahí cerca de tu ojo. Llamamos al médico y lo maravilloso de Guatemala es que el médico llegue a tu casa, no como aquí. El doctor Joel Lara, un gran amigo médico, llega a nuestra casa, me mira y me dice, ¿estás con algo de estrés en estos días? Sí, un poquito, pero estoy orando, como un buen cristiano, estoy orando. Es que tienes herpes zóster, shingles. Unos 2 días antes de cena, tan importante. Y él me aconsejó que no fuera a la cena, pero
decidí que tengo que ir, tengo que hablar con nuestros donadores para agradecerles, para decirles gracias, hermanos, por los sacrificios que ustedes hacen a favor de nuestros estudiantes. Era importante para mí estar con ellos. Entonces mi esposa Jenny, que ella se crió en Guatemala, ella me maquilló, sacó todo su maquillaje y, para ya cubrir todo lo feo de mi cara. Y cuando llegué al seminario yo sabía que yo no iba a poder sentarme con gente invitada a la cena. Entonces fui a mi oficina. Y la oficina tenía ventanas grandes y para que la gente no me viera ahí en la oficina apagué las luces. Y ahí estuve yo, a solas con el Señor, orando, o quizás mejor, tratando de orar. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil esto? ¿Has estado ahí? ¿Estás ahí? Tratando de amar a Dios, servir a Dios, criar a tus hijos para la gloria de Dios, hacer impacto para Dios, para el Señor. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Si lo único que yo quiero es agradarte, servirte. Entonces el contexto que tenemos para el pasaje de esta mañana creo que es el mismo. Gente que está experimentando eso. Señor, te amamos, queremos servirte, queremos agradarte, pero ¿por qué tiene que ser esto tan difícil? Así que vamos a platicar esta mañana del yugo que nos refresca, y si ustedes me pueden acompañar en la lectura de Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. El contexto es que Jesús ha sido rechazado. Sí, rechazado por las aldeas, los pequeños pueblos alrededor del lago de Galilea. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí vienen los versículos que conocemos mejor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos encanta este pasaje. Podemos decirlo quizás de memoria, ¿verdad? Pero lo conocemos tan bien que a veces no entendemos la plenitud de lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y muchas veces solo leemos el versículo 28, porque son promesas extravagantes, promesas súper generosas, porque Jesús dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Señor Jesús, yo necesito tu descanso. Mi vida es complicada, mi vida es difícil, las finanzas no alcanzan. Los chicos ahí en la escuela, ha sido una semana de locuras, porque esta semana comenzaron, ¿verdad? Las finanzas, Señor. Mi mamá siempre está enferma, cuando yo trato de ayudarla, me regaña. El sistema de riego en mi casa no funciona bien, no tengo dinero ni tiempo para
arreglarlo, el carro tampoco funciona, estamos ya con un déficit en el seminario, lo que sea. Nos encontramos, mis hermanos, con ese yugo de por qué tiene que ser tan difícil. Y decimos, Señor Jesús, ¿dónde está este descanso? ¿Dónde? Entonces, en esta mañana vamos a platicar, responder más bien a 3 preguntas fundamentales para que entendamos este pasaje. Pregunta número 1, ¿qué significa el descanso de Jesús? Cuando Jesús dice, haréis descanso para vuestras almas, que dice ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué clase de descanso se refiere a Jesús? Segunda pregunta, primero, ¿en qué consiste el descanso? Segunda pregunta es, ¿qué significa el yugo de Jesús? Porque Jesús dice, llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo de Jesús? Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera me trae descanso el yugo de Jesús? Porque el yugo lo asociamos con el trabajo, ¿verdad? Un yugo normalmente no trae descanso. El yugo trae trabajo. Entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste el descanso? ¿Qué es el descanso que Jesús nos ofrece? La palabra en griego, y que tengan paciencia conmigo, porque esto sí es importante, no es solo para demostrar que yo sé algo de griego. La palabra en griego es la palabra anapauso, que significa refrigerio, renovación de las fuerzas, rejuvenación de mi espíritu. No es tanto el descanso físico. No se refiere a tiempo libre, tiempo de ocio. Es una palabra que significa refrigerio. Jesús está diciendo que mi yugo trae refrigerio. Hay diferentes versículos en el Nuevo Testamento que no vamos a buscar por el tiempo. 1 Corintios, Filemón, 2 Corintios. En esos pasajes hablan usando la misma palabra, el mismo concepto de descanso, habla de personas que nos refrescan. Sí vamos a buscar el último pasaje ahí. Por favor, acompáñenme en su Biblia, en Éxodo 33, versículo 14. Éxodo 33, versículo 14. Moisés está por entrar en la tierra prometida y Dios le dice, y él dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y nosotros sabemos que Dios nos está preparando a Moisés para un tiempo de vacaciones. No es un tiempo de ocio. Va a haber momentos muy complicados. Moisés va a estar llevando al pueblo de Dios. El pueblo difícil, complicado, rebelde. Pueblo idólatra de Dios a la tierra prometida. Entonces, Dios está diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés, yo iré contigo. Pondré mi mano sobre ti. Yo te sostendré. Yo te ayudaré. Yo te esfuerzo con la diestra de mi justicia, Moisés. Vas a ver que yo te veo, que yo te amo. Vas a ver que yo voy a obrar a tu favor. Pero no es tiempo de vacaciones. Y tenemos que entender que este concepto de descanso no tiene que ver con a veces tener menos estrés en nuestra vida.
Jesús no nos va a dar recomendaciones sobre cómo reducir la cantidad de trabajo que tenemos que hacer, porque muchas veces tenemos que hacer la misma cantidad de trabajo. Lo que Jesús está diciendo es que puedo darte a ti descanso, refrigerio en mí, aún en esas finanzas de seminario, aún en las finanzas de ustedes, con ese hijo complicado, con esa hija rebelde, con ese jefe injusto, con esos gastos no esperados. Entonces, lo importante aquí, en Éxodo 33, que es la misma palabra, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entendemos que cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Jesús está diciendo que yo doy el mismo refrigerio como mi Padre Celestial. Jesús se está identificando como el Dios del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, yo soy quien te refresca. Yo soy la persona quien te refresca. Como Dios refrescó a Moisés en medio de tanto estrés, de tanta presión. Jesús te está prometiendo su refrescamiento, su refrigerio como persona. Porque lo interesante de todos estos pasajes que tienen que ver con el descanso, que no tienen que ver con, repito, tiempo de ocio, con menos trabajo, con menos estrés, hay una persona quien refresca a otro. Y Jesús quiere decirte en esta mañana, yo soy esa persona para ti. Yo soy la persona capaz de refrescarte en medio de tu. Segunda pregunta, entonces. ¿Qué significa llevar el yugo de Jesús? O sea, ¿qué significa el yugo? Jesús dice en el versículo 29, llevad mi yugo y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma. El yugo de Jesús es el yugo de su discipulado. Llevar el yugo de Jesús es decir, Señor Jesús, quiero ser tu discípulo. Quiero experimentar qué es vivir como un discípulo. No solamente un programa de discipulado, es una vivencia, es aprender de Jesús cómo vivir como Jesús. Y por eso el escritor puritano Samuel Rutherford dijo esto: los que llevan el yugo de Jesús descubrirán que es una carga de tal naturaleza que es como alas para el pájaro y velas para la barca. O sea, el yugo de Jesús nos da frescura, poder, fuerza, renovación para ya andar con Él en medio de todas situaciones estresantes. Y quizás estás pensando, eso de llevar el discipulado de Jesús, el yugo del discipulado de Jesús, eso suena difícil. No sé si puedo hacerlo. ¿Qué pasa si comienzo y no termino bien? Hay algo peor que no llevar el yugo de Jesús y aprender de Él. Y eso es no llevar el yugo de Jesús y no aprender de Él. Cuando no llevamos el yugo de Jesús y no aprendemos de Jesús, vamos a estar llevando otros yugos. Yugos que aplastan la salud de nuestro alma. Yugos que no podemos aguantar. Si pensamos otra vez en la historia que les contaba acerca del seminario, bajé, hablé con los donadores y después decidí, Señor, mi problema aquí es que yo soy el complicado.
El Señor me dijo eso. El yugo pesado que estás llevando, eso es el yugo tuyo. Porque mi yugo es fácil. Entonces tomé una hoja en blanco, puse la hoja en la parte de atrás de la puerta de mi oficina, con algunas líneas también en blanco, para ir llenando las ofrendas y donaciones que yo creía que el Señor nos iba a dar. Y el Señor llenó la hoja. Llenó la hoja de ofrendas que yo no esperaba. Él borró el déficit unos 2 días antes de la Navidad. Terminamos el año con un pequeño superávit. Pero este testimonio no es solamente un testimonio de que hay que confiar en el Señor, porque Él será fiel, porque eso es cierto. Hay que confiar en el Señor y Él será fiel. Pero lo que aprendí en esa experiencia es que yo llevaba un yugo aún más cargado, más pesado que el yugo de este déficit financiero. Yo llevaba un yugo en mi alma de temor a fracaso. Si nosotros terminamos el año con este déficit, yo voy a ser un gran fracaso. Quizás me despido. Voy a ser humillado, con vergüenza, delante de todos. Y yo voy a saber, y ellos van a saber, que yo no soy nada. Eso fue el gran yugo de mi alma. Eso fue el yugo que el Señor, en su misericordia, quería romper. A veces Dios permite situaciones así, crisis así, para que aprendamos por fin, para que veamos por fin cuál es el yugo que estamos llevando. Porque hay yugos en la superficie, pero también yugos de corazón. Por ejemplo, este yugo financiero. Hay un temor, no solamente el temor de que no alcance las finanzas, sino la consecuencia. O quizás es un yugo de adicción. Sí, Señor, tomé mucho, demasiado, otra vez. Sí, Señor, perdí la paciencia con mis hijos una vez más, como adicción, no. Miré la pornografía. Sí. Son yugos, pero hay yugo aún más profundo, que es la vergüenza y la culpa y el odio a mí mismo que me destruye por dentro. O quizás por el otro lado es un yugo de competitividad. Con eso me refiero a eso de que yo tengo que ser el mejor en todo. Tengo que ser la mejor mamá, con los mejores hijos. Tengo que ser el delantero, el equipo de fútbol. Tengo que ser el mejor estudiante, mejor guitarrista. Yo no soy el mejor en todo, no soy nada. Y ese yugo de tener que superar a los demás, me aplasta el alma. Y hay un yugo más que todos llevamos. Y ese es el yugo de pensar que de alguna manera tengo que ganarme el favor de Dios. Tengo que portarme bien, hacer todo a la perfección, porque si no, entonces yo no voy a contar con el favor de Dios en mi vida, no voy a recibir la bendición que Dios quiere darme. Y quizás algunos de ustedes se acuerden de la historia de Cristiano, en el libro de John Bunyan, el peregrino de Cristiano. Voy a ilustrar lo que dice este versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el peregrino, el progreso del peregrino es el nombre del libro. En ese libro
hay un protagonista, una figura cristiana. Y él lleva en su espalda así una carga muy pesada. Y es la carga de su culpa, de su pecado, de su condenación delante de Dios. Y él está agotado. Le pesa mucho, le carga mucho. Y no encuentra él el alivio en ninguna parte. Nadie le puede quitar esa carga de pecado, culpa y condenación. Hay un señor que se llama el Señor de sabiduría, pero sabiduría del mundo, que dice, con la moralidad, quizás, eso hay, no hay nada. Pero cristiano se acerca a la cruz y ¿qué vemos aquí? No es que la carga se hace más chica, no es que la carga se hace más manejable. La carga le es quitada y cae ahí en ese hoyo que es la tumba de Cristo resucitado. Y lo que el autor quiere decirnos con eso es que Jesucristo te quita la carga que nadie más te puede quitar. Te quita la carga de pecado, de culpa, de condenación. Y Cristian dijo aquí, esta carga, después de poner mi fe en Cristo, no la volví a ver. No volví a verla. Quitada, borrada, libre, por fin, para siempre. Y no sé dónde estás en esta mañana, pero quizás llevas esta carga de pecado, culpa y condenación. Aquí está la mala noticia. No hay nadie que pueda quitarse esa carga. No tenemos la capacidad para deshacernos de esa carga. Solo Jesucristo. Jesucristo en la cruz llevó la carga tuya, la mía, esa carga tan pesada. Jesucristo nos llevó el yugo, llevó la cruz que rompió el poder del yugo sobre nosotros. Y me encantaría que tú pudieras tener en esta mañana la experiencia de decir, Señor Jesús, pongo mi fe en ti. Veo que tú llevaste mi pecado en la cruz y tú me quitarás para siempre esta carga de pecado. Para siempre. Borrada la carga, eliminada. A veces, mis hermanos, tenemos esa experiencia. ¿Cuántos ya han puesto su fe en Jesucristo? Muchos. Okay. Tenemos esa experiencia. Pero, ¿saben lo que hacemos después? Es como que compramos una gran bolsa o quizás una mochila muy grande. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a meter en la mochila todas esas cosas que nosotros debemos hacer para ser buenos cristianos y dignos de recibir el favor de Dios. Debo ser, mejor padre. Yo debo ser más generoso con los necesitados. Yo debo ser una madre más paciente. Yo debo evangelizar más en el trabajo. Yo debería. Y de repente, ¿qué? Ya estamos llevando una carga pesada. Preguntándonos, Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y esa carga es la carga de nuestro propio perfeccionismo. Nuestros propios intentos por ganarnos el favor de Dios. No es la carga del Señor Jesucristo, porque Jesús dice que mi yugo es fácil, ligera mi carga, y haréis descanso para vuestra alma. No es la carga del Señor Jesucristo. Y esos pueden ser momentos de victoria.
Cuando entendemos por fin que esos yugos que estoy cargando, que me aplastan el alma, son yugos que yo mismo me eché. En esta vida, mis queridos, no está la opción de no llevar un yugo. ¿Vas a llevar el yugo de Jesús o el yugo de esclavitud? Por eso dice Pablo, estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, tercera pregunta, quizás la más importante de esta mañana, ¿de qué manera me trae descanso el yugo de Jesús? ¿De qué manera me trae descanso el yugo de Jesús? El yugo de Jesús te conecta con la plenitud de Dios como tu Padre. Jesús con su yugo te enseñará cómo experimentar la plenitud de Dios como tu Padre, quien te ama, quien siempre provee para ti. Veamos una vez más Mateo 11, porque muchas veces no vemos esto porque solo comenzamos con el versículo 28, pero el contexto es la clave aquí para entender cómo el yugo de Jesús me trae descanso. Y dice así. En aquel tiempo, son versículos que ya leímos, pero quiero repetirlos aquí. Porque 5 veces Jesús usa la palabra Padre. Respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Personas que piensan que yo no tengo que someterme al yugo de Jesús. Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas esas cosas, este versículo es bien importante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas las tengo en mi mano, dadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que Jesús está diciendo es que yo te puedo enseñar la vida de plenitud con el Padre. El Padre puso en mis manos todas las cosas, todas las riquezas, toda la gracia, todo está en mis manos y yo te la doy por mi yugo. Voy a enseñarte cómo andar con Dios como Padre, como yo ando, como yo camino con Dios como mi Padre. O sea, el yugo de Jesús te conecta con todas las cosas que le fueron entregadas por nuestro Padre Celestial. Y bajo el yugo de Jesús, tú puedes conocer la bondad de Dios como Padre, la plenitud de la provisión del Padre, la compasión de Dios como Padre, la plenitud de la generosidad de Dios como Padre, la justicia de Dios, la corrección de Dios, el consuelo y sobre todo el amor profundo, el amor insondable, el amor inmensurable. Jesús dijo, como el Padre me has amado a mí, yo os he amado. Jesús quiere compartir toda la plenitud de nuestro Padre con nosotros a través de su yugo. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la solitud, del Shabbat? Son esos lugares de quietud donde descubrimos cuáles son los yugos que estamos llevando. Y también es el momento cuando por fin decimos, Jesucristo, oh Jesucristo, tu yugo es mi deleite. Tu yugo es mi libertad de los demás yugos. Tu yugo es mi esperanza experimentar la plenitud
de mi Padre en medio de todas estas cosas que me parecen tan difíciles, tan complicadas. Por eso me encanta lo que dice el autor Henry Nouwen hablando de la soledad. La soledad. Dice, en la soledad desenmascaramos nuestras ilusiones y descubrimos que no somos lo que conquistamos. Si ese espíritu de competitividad está cargando tu alma, dice, no, la vida no consiste en lo que conquistamos, sino en lo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y en la soledad descubrimos que es más importante el ser que el tener. En la soledad descubrimos que nuestra vida no es una posesión que defender, sino una dádiva que compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, con los demás. En la soledad descubrimos la diferencia entre nuestro valor y nuestra utilidad. ¿Cómo sería descubrir eso en la soledad? Tiempo de sabático, tiempo de quietud con Jesús, tiempo de decirle, oh Señor Jesús, entonces enséñame. Porque si no llevo tu yugo, este yugo que estoy llevando me va a matar. Enséñame, guíame, cámbiame, hazlo. Oh Señor Jesús, con alegría llevo tu yugo, porque con alegría tú llevaste la cruz por mí. Oremos. Son promesas que nos dejan caídos, maravillados. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver esos yugos que nosotros mismos nos echamos. Yugos que llevamos porque no sabemos cómo experimentar el refrigerio que tú, Jesús, nos prometes bajo tu yugo. Gracias por estos hermanos y hermanas que están aquí esta mañana sirviéndote, amándote, deseando agradarte en todo. Te pido, Señor, que puedan conocer tu descanso, ese refrigerio, ese refrescar sobrenatural que es lo que nuestra alma más desea. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.